Carlos Vives, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien contento. Oye, felicidades. Dentro de poco más de un mes cumples años, ¿no? Ya estoy cumpliendo años, sí. Bueno, en realidad ya no cumplo años. Ah, no, ya no, ¿no? Como las divas. Ya no cumplimos años. No, pero no como las divas, sino como mi compadre Gidio, el que toca el acordeón conmigo, que es mayor y dejó de cumplir años hace ya mucho tiempo. Después de más de 30 años de carrera y tantos premios, ¿cómo está el baloncito? Le queda todavía mucho juego, ¿no? Todavía resiste. Ahí le echo sus costuras, ahí le pongo el cebo de Cuba, ¿sabes? Sí. Para que no se dañe tanto, para que todavía resista uno que otro juego. Es una de las canciones que más han gustado o están gustando del disco, esta de Baloncito Viejo con Camilo. Hay muchísimas colaboraciones en este nuevo disco. Te quería preguntar en primer lugar por ellas. Entiendo que nadie le dice que no a Carlos Vives, pero no sé si los has buscado tú, te han buscado ellos. No, nos encontró la vida. Nos ha encontrado la vida. ¿Sabes? He grabado muy a partir del afecto de artistas con los que nos encontramos en momentos, compartimos, hablamos de esos temas, hablamos de nuestras músicas mutuas, de cómo se pueden conectar o cómo están conectadas. Entonces con ellos es que he terminado yo haciendo mis conexiones. Yo viví muchos años en Puerto Rico, trabajé como actor. Entonces cuando empecé a grabar estos vallenatos, mucha de esa nueva generación que empezaba en la música urbana, Daddy Yankee, W, que se criaron viéndome a mí en la televisión y sabían que lo mío se conectaba con lo de ellos. Un día me invitaron, ¿no? Entonces yo al principio te puedo decir que no era yo el que invitaba, sino que empecé a dejar que me invitaran, que me quisieran. ¿Por qué? Porque si alguien te invita es porque alguien tiene conciencia de lo que estás haciendo, de lo que hace, de lo que yo hacía, ¿no? Como que, hey, a mí me gusta lo que hace Carlos y yo sé que se conecta con lo mío, entonces lo invito. Entonces para mí fue al principio así, ¿no? Con Alejandro, por ejemplo, con Sáenz, que grabamos en el primer volumen de Cumbiana, también habíamos hablado de los cantos de Di Vuelta y de cómo lo de él y cómo lo mío se conectaba, pero nunca habíamos grabado. Hasta que un día le dije, no, tenemos que grabar algo, te voy a mandar algo que estoy haciendo con esa conexión muy española, andaluza. Y nada, pues teníamos la amistad y las ganas de unir cosas y así se han dado, así se han dado. Hay colaboraciones con Alejandro en el primer Cumbiana o con Ricky Martin, por ejemplo, en este segundo. Hay también jóvenes artistas como Camilo o Mau y Ricky. De estos jóvenes, ¿qué aprendes? ¿Qué conexión tienes con ellos? ¿Qué te inspira? Total. Primero porque me llama la atención que ellos quisieran hacer cosas conmigo. Al final después uno descubre que uno está un poquito en esa historia de la música que ellos soñaron. Con Camilo me pasó, ¿no? Yo creo que mi concierto de las ventas, mi primer concierto grande en Madrid, coincidía como con el nacimiento de él por allá en Colombia, en Medellín. Entonces generaciones separadas, pero que él también de niño veía mi éxito aquí y soñaba con esto también, ¿no? Así que yo creo que ahí estábamos conectados y por supuesto en esa cultura de ellos el vallenato fue algo importante, entonces siempre fue algo que les llamó la atención y eso los conectó conmigo profundamente y después me invitaban. Esa generación nueva y las aprendo todo, porque es que al final hay que entender también que los jóvenes traen cosas nuevas y los tiempos traen cosas nuevas. Yo por primera vez puse guitarras eléctricas, baterías, teclados de un estilo en la música vallenata, en la proyección de nuestra tropicalidad, y eso fue nuevo en su momento. Hoy llegan los computadores y llegan nuevas formas y nuevos pedales y un montón de cosas que los jóvenes manejan muy bien y yo me quedo mirando, ven acá, esta vaina para qué sirve, préstame, ¿qué es lo que hace eso? Esto lo podemos usar así. Entonces yo aprendo con ellos todo el tiempo y uno no puede perder la inocencia. Yo oigo las canciones de Camilo, hay una inocencia increíble en cada una de sus canciones y creo que eso es fundamental. Sí, que no se pierda esa inocencia, que no se vuelva un viejo harto aburrido ahí, sino que siempre uno no deje de sorprenderse de lo que la música te enseña, ¿no? Y esas nuevas generaciones traen cosas muy especiales y se alimentan también. No hay música moderna que no venga arraigada de algo muy ancestral, ¿no? No existe. Ni en los ritmos de hoy, todos vienen de ritmos muy ancestrales, ya se hayan venido del África, del norte, haya venido aquí de España o de la cosa prehispánica, siempre al final estamos reciclando
nuestras culturas para hacer cosas nuevas. Hay que entender todo eso y bueno, yo feliz de trabajar con las nuevas generaciones también. Pero parece que ha sido ahora a raíz de la pandemia cuando hemos mirado más, ¿no?, a nuestra cultura ancestral, a nuestras raíces. No sé si... Sí, a buscar dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Pucha, una de esas cosas es el tiempo. Nunca teníamos tiempo. Siempre hemos visto el tiempo como un enemigo terrible, como un látigo terrible. Y aunque sí es verdad, el tiempo pasa, pero a veces pasa más lento de lo que pensamos, que podríamos disfrutar más la vida sin tanto afán, ¿no? Porque tantas cosas dejas de hacer, hasta de saludar a la gente más sencilla porque no tienes tiempo. Y un día esta pandemia te dijo, no tienes tiempo. No tienes tiempo. Vaya, encerrado allá, a ver si no tiene tiempo. Y tú dices, marica, tengo tiempo. Y a ti te cundió mucho en pandemia porque sacaste un primer Cumbiana en 2020, un año en el que todavía no estábamos muy preparados para bailar, y ahora, 2 años después, Cumbiana 2, que tienen en común y que se diferencia el primero del segundo, que están unidos, ¿no?, por la última canción. Es que este trabajo me enseñó como a ver hacia ese territorio que yo bauticé Cumbiana. Cumbiana tiene que ver con un territorio en Colombia donde están las mayores montañas, los ríos más grandes, los valles más fértiles. Ese territorio está la huella de nuestra cultura, de nuestro origen, de cómo se dio lo prehispánico, cómo vivían las culturas anfibias, a dónde llegó España con sus galeones, todo lo que trajo España, lo que se fundió con lo prehispánico, llega a África y después las migraciones sirio-libanesas, y todo se da en este territorio que lo hemos denominado como de muchas formas de acuerdo a nuestros pequeños regionalismos. Yo soy de Santa Marta, entonces lo mío es tal cosa. Si yo soy de Valledupar, el vallenato es de aquí, no sé qué. Y resulta que realmente esto es un territorio más grande. Y te cuento todo esto porque sí, porque es como descubrir que todo está relacionado con un territorio, con un lugar con el que nos sentimos comprometidos, y tengo un compromiso hoy, no solamente como cantante, sino como fundación. Trabajo por las comunidades anfibias, trabajo en mi tierra Santa Marta por mejorar y por sumarme a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y se recogen las canciones, ahora enseguida te voy a preguntar, pero a propósito de eso que decías, de esa celebración de la diversidad y de la mezcla cultural, que creo que es lo que caracteriza sobre todo a este disco. Hay un montón de ritmos muy diferentes, desde reggaetón hasta hip hop, a cumbia, vallenato. Pero a ti te gusta, creo que, hablar más de mezcla que de fusión. Sí. Sí, ¿por qué? Explícanos eso. Porque porque no es correcto. Cuando yo empecé a grabar primero los vallenatos viejitos grabados de manera moderna, fue aquella Gota Fría, esas primeras canciones que llegaron aquí, yo no estaba prestando nada, no estaba tomando nada de ningún género. Simplemente al electrificar una percusión nativa del vallenato, pues sonaba una Stratocaster, sonaba muy rockera, pero era del vallenato, no era de los Rolling Stones ni prestado de nadie. Al pasar las percusiones de la cumbia a una batería, se conectaba curiosamente con el blues, se conectaba con diferentes patrones de la cuenca del Caribe, y a donde nos repartieron a todos. Y nos repartimos todos. Entonces vas a encontrar muchas coincidencias. Es decir, una caja vallenata es un golpe que posiblemente vino del norte de África, no sé cuándo, si antes o después, pero que es el que acompaña el vallenato. Pues tú lo conectas con un dancehall, que no es un ritmo nuevo de Jamaica, sino un ritmo muy ancestral jamaiquino, y van de la mano. Entonces, no estábamos como, era como algo nacido de, no prestado. Entonces no fusioné, sino que ya éramos una fusión, porque ya éramos españoles, pero entonces teníamos patrones africanos, pero entonces también teníamos cosas prehispánicas, pero éramos, ¿sí? Ya somos una fusión. Entonces no había que fusionar nada, porque ya, si yo electrificaba eso o lo producía con instrumentos orgánicos o con un computador, pues ya iba a sonar así, pero era porque eso es lo que somos hoy, ¿sí? Está como en nuestra cultura. Entonces nos volvimos de todos un poquito, y yo creo que eso es lo que me enseña al final a mí la música,
y es como hablar más de lo que nos conecta que lo que nos separa, ¿no? Mira, hacemos una canción con Black Eyed Peas, que son mercados anglos, que es diferente al mercado del que yo vengo, porque entonces que mi música es una cosa, entonces que la música anglo es otra, y tú eso no se parece en nada, y resulta que sí tenemos por dónde conectarnos. Y son ellos mismos los que se dan cuenta que se conectan con Carlos Vives, ¿no? Entonces es bacano, porque ellos han visto cómo se conectan con la música latina, con la cosa hispanoamericana, siendo que nos han enseñado que somos como mundos diferentes. Claro. ¿Sí? Sí, eso es muy bonito también. Se recoge en la canción de Babel, ese pedazo tema con Fito Páez, ¿no? El no nos entendemos, ¿no? En un mundo tan comunicado y tan conectado, esa falta de entendimiento, ¿no? Que parece que somos muy diferentes y en realidad no lo somos, y cómo la música y el arte es una herramienta para el entendimiento, ¿no? Yo creo en eso y le he dado un sentido a mi trabajo, entenderlo, descubrirlo trabajando con mi música y alegrarme de eso. Me da, es un tema de conversación para hablar, porque es que de verdad hacemos mucha énfasis en todo lo que nos separa, y la industria dice esto es un mercado de aquí para allá, tú eres de aquí, esto para acá, tú cómo eres, no, tú vas aquí, no, tú eres de allá, entonces tú vas acá. Y es un pocotón de casillas. Yo cuando empecé a hacer mi música, la gente no sabía dónde ponerme. La gente me decía, lo tuyo es balada o es tropical. Claro, ya era una balada tropical. Ya, ¿entiendes? Ya no había cuadritos, había que hacer un cuadrito para dónde poner a Carlos Vives. Me decían, te tenemos que dar un premio. ¿Cuál es tu género? No encajábamos muy bien. Pero es verdad, yo creo que el mundo hay que hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa. Y la música es muy poderosa en ese sentido, sí. Has mencionado lo de que a Colombia, al resto de América Latina también bebe mucho de los ritmos africanos y también de lo que ha sido la colonización. Ahora que hay aquí un gran revisionismo de la historia en general, pero también de la colonización en particular, ¿con qué te quedas o qué mirada tienes tú hacia la colonización española? Hay que entender la época, primero, y no generalizar, porque creo que nos quedamos con un pocotón de clichés que han ayudado a no sentirnos orgullosos de nada de lo que somos, porque nos quedamos siempre con lo malo y generalizamos. Y cuando olvidamos y no conocemos la historia, pues más fácil caemos en eso. Yo creo que siempre, y saber entender el tiempo en que ocurren las cosas, la historia. Hoy no podemos juzgar en estos tiempos algo que pasó en otros tiempos. Pero lo más importante es que nos olvidamos de la historia, entonces generalizamos. Entonces la leyenda negra se tapa las historias que hay que rescatar, ¿sí? Hay historias maravillosas de la conquista, maravillosas, que no las valoramos porque parecería que necesitamos el discurso de nada de lo que somos es importante. La música me enseña lo otro, me enseña a sentirme orgulloso de mi herencia española, me enseña a sentirme orgulloso de mi herencia prehispánica. ¿Sí? A los nativos americanos nos acostumbramos a decir, no, la música era triste, la música... Y resulta que cuando tú entras en el mundo prehispánico de la música y haces ese trabajo de arqueología musical, te sorprendes con la riqueza que hay. Lo mismo con nuestro ancestro español. Y de África, de todo lo que recibimos de África, en nuestra tragedia, en nuestra historia, es increíble. Y hay muchas historias que no se han contado de la conquista, que no se han contado. Se han contado las que se necesitaron contar, pero las más humanas, las más hermosas, las que hablaban de vivir unidos en la diversidad, esas no las hemos contado y esas están ahí. Por eso yo quiero hablar con Ser Historia, porque necesito Nacho hablar Ares, con Nacho. Ahí queda el recadito. Soy súper fanático de tienes un montón de historias que ofrecerle. De todos los colaboradores de Nacho y del cronovisor. Qué bueno. ¿Y cómo ves hoy Colombia? Porque cierras el disco con esa canción de Patria. Ajá. No sé si a ti la patria te duele o...
sí, o si después de las últimas elecciones a lo mejor se ha abierto una ventana de esperanza. Decía García Márquez que cada colombiano es un país enemigo, ¿no? Y tú que hablas tanto de unir hay que cambiar. la diversidad. Eso hay que cambiarlo, porque es eso. Porque cuando uno logra entender todo lo que somos, empezamos a reconocernos y eso va a cambiar. Y yo creo que sí, yo creo que cada vez hay la oportunidad de que llegue un gobierno y nos entienda a todos y trabaje para todos, porque no ha sido nuestra historia. Somos un país con muchas diferencias, con mucha inequidad histórica, y que fuimos aplazando, y hay mucha gente dolida, mucha gente olvidada. Tenemos que trabajar para ellos, pero también tenemos que trabajar para ellos y para todos, ¿no? Entre todos podemos sacar adelante el país, y eso es una visión que nos ha hecho falta y que uno siempre tiene la esperanza que con la llegada de un nuevo presidente, con un nuevo equipo, ojalá se haga una política que nos quede perfecta al cuerpo de los colombianos en toda nuestra diversidad. Es otro de los grandes temas que abordas en varias canciones, ¿no? El de la naturaleza, el de la biodiversidad. Escuchamos el agua, la lluvia, pájaros, ranas, en varias canciones. Y es un tema muy universal también, y que también, sobre todo en América Latina, con el avance de la deforestación y todas estas cosas, me parece que no aprendemos, ¿no? ¿Estas preocupaciones te han llegado ahora? ¿Las has tenido siempre? ¿Son a lo mejor, no sé si tus hijos o las nuevas generaciones tan preocupadas aparentemente con el clima? Mucho ayudan las nuevas generaciones a que uno haga conciencia, pero el trabajar con mi música y entender, porque lo primero que hizo el vallenato fue empezar a mostrarme una geografía. Además, una geografía que yo había vivido desde niño y que no había entendido, y que pasaba por allí, venía y volvía, y como que no. Y sí, y aunque teníamos ciertos privilegios y no vivíamos en la pobreza que han vivido ellos, nunca entendíamos ese porqué de toda esa pobreza. Entonces a mí la música me ha enseñado a entender mi territorio, a entender a mi pueblo, mi gente, entender ese camino de nuestro origen que olvidamos después y empobrecimos en el río, en los pueblos, las primeras ciudades. Y cuando tú descubres que ese olvido es el que te ha dado tu cultura, tu mezcla, tu mejor música, tu gastronomía, tú dices, santo Dios, ¿no? ¿Cómo pude cambiar tu canción por 2 tenis usados? Si el mundo se va a la mierda, si el mundo se acaba, a ti desde luego te va a pillar cantando y bailando. O sea, qué bueno recoger todas estas preocupaciones y problemas con ese ritmo y con esa alegría también. No, total, porque además hay ese compromiso, esa deuda histórica con nuestra gente, con ese territorio olvidado. A mí me da una felicidad volver a todos esos pueblos cuando vuelvo y, Dios mío, vale la pena que nos encuentre la muerte bailando y cantando con ellos en el Festival de la Cumbia, en el Banco Magdalena, en las ciudades del río, olvidadas y que le debemos tanto. Trabajar por ellas vale la pena. Y nos pillará haciendo así. Ay, papá. Es canción y baile del verano ya, o sea, ya está viral en las redes que te mandan vídeos de bailando el teque-teque. No, yo sí, por favor, yo sí quiero mi pedacito. Ya me malacostumbraron, me trajeron a los primeros veranos, me llevaron a cantar a las ventas. Yo quiero siempre un pedacito. Ya, sí, ya mi sangre española dice, para mí tiene que haber algo en el verano. Lo que tienes en el verano de momento son 4 citas, de momento en España. Entre cita y cita, ¿qué hace Carlos Vives? ¿Aprovechas para pasar aquí algunos días en nuestro país o cómo está tu agenda? A mí la gran felicidad, además de poder venir a cantar en el verano, es que coincide con las vacaciones de mis hijos. Entonces siempre puedo viajar por España con ellos y que conozcan esta tierra y que se enamoren. Y ya son unos fanáticos, ya saben que se acaba el colegio ahora y se vienen conmigo en el tour. Y entonces nada, disfrutamos cuando podemos ir a un museo, nos vamos todos juntos para el museo. Cada ciudad donde vamos ya viene estudiada, ya la mamá hizo la cosa y como tenemos de aquí a acá este día, pues nos vamos a ir para allá. Y aquí veníamos a la sierra a esquiar también. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir, la aprovechamos, la familia la aprovecha porque bueno, vamos hasta cuando nos dure. Pues que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Tan linda. Esa entrevista espectacular.